Buenas noches a todos, muchas gracias por su puntualidad y por acompañarnos en la actividad académica del día de hoy, eh, que nos acompaña el doctor Esteban Bustamante, que es el director ejecutivo de FECSalud, y María Elaida Díaz, que es nuestra directora administrativa, que además es contador y revisora fiscal. El objetivo de la actividad de hoy, como dice el título, es el riesgo de la facturación electrónica para IPS y profesionales de la salud. Esto tiene una relevancia fundamental porque por desconocimiento podemos después terminar sufriendo las consecuencias, ya sea cuando somos dueños o representantes legales de IPS o cuando contratamos con IPS o empresas sociales del Estado, y la importancia que tiene el hecho de la facturación electrónica y los tres pasos que María Elaida y Esteban nos van a explicar ahora, porque cuando estamos manejando IPS, ojalá no los deje sin tema, y del sector privado, y yo soy el representante legal, y no cumplo los tres pasos, pues ese gasto después no me lo puedo descontar. Por lo tanto, cuando van a presentar la evolución a la DIAN, me van a decir su declaración de renta de la IPS quedó mal presentada y por lo tanto lo que usted está descontando no lo descuente y por lo tanto es antes que de impuestos. Y por el lado de plazos del Estado, pues como son sin ánimo de lucro y ya no tienen solicitud de devolución de impuestos, pues tiene un problema muy grande. Cuando nosotros vamos a hacer una reclamación y nosotros le facturamos esas heces y vamos a cobrar y no se den los tres pasos, pues resulta que a la hora de hacer un cobro ejecutivo en un juzgado, pues el juez puede exigir la demostración de los tres pasos y al no tenerlas, pierde el carácter de cobro ejecutivo de la factura desde el punto de vista de validez y por lo tanto se va a un proceso ordinario que no es lo mismo que un ejecutivo y obviamente con las consecuencias de no pago para nosotros, los profesionales de la salud o trabajadores de la salud. Ahora sí los dejo con María Elaida y el doctor Bustamante. Cualquier duda, inquietud, levanta la manito y yo les voy dando la, el espacio a las preguntas, o más bien también al final podemos dejar el espacio para que puedan preguntar. Muchas gracias, bienvenidos todos y María Elaida y Esteban, quedamos atentos. Bueno, entonces, si quiere, primero, antes de María, les hago como una introducción de la situación que hay en este momento. Resulta que nos buscan muchos trabajadores de la salud porque tienen deudas acumuladas muy grandes con las IPS. En el momento en que hacemos el estudio de la posibilidad de cobrar, nos entregan unos documentos que no son suficientes para que un juzgado declare una medida de embargo. Es decir, se pierde la plata. ¿Qué documento nos presentan? Unas cuentas de cobro que no cumplen los requisitos o ni siquiera se presentan facturas, y estamos viendo que profesionales dejan acumular inclusive varios meses sin pago, y cuando nos dicen venga cobremos esa plata, definitivamente no hay forma de hacerlo. Entonces necesitamos que en un momento de crisis económica como la que tiene actualmente el sistema, los trabajadores de la salud nos empecemos a afinar en la forma como estamos cobrando, de tal manera que en el momento en que no recibamos el pago, podamos presentarle a un abogado o a una oficina jurídica de cobro que nos realice el cobro unos documentos idóneos que sí permitan realizar el cobro y no perdamos la platica. Entonces le doy paso a María Elaida. Muchas gracias, Doc. ¿Todos me escuchan bien? Entonces vamos a hablar de toda esta problemática que nos está presentando y vamos a hacer como un recuento, una charla de qué debemos estar pendientes en nuestras organizaciones, tanto cuando contratamos como cuando nosotros facturamos. Entonces, quiero empezar diciendo que el tema de la facturación electrónica comenzó en el año 1995, cuando el gobierno colombiano, a través de la ley 223, le otorga validez a la factura electrónica y la asemeja a su contraparte en la factura de papel, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica que comienza con la facturación electrónica. ¿Quiénes en ese entonces utilizaban la facturación electrónica? El sector financiero y las grandes corporaciones, que lo que estaban buscando con esta facturación electrónica era optimizar los recursos y disminuir costos, ser más eficiente en todos sus procesos administrativos y ser mucho más óptimos. Eran ellos los que facturaban, digamos que no se llamaba electrónicamente, en 1996 se llamaba la facturación por computador.
se vienen así dando otros años, se va yendo la factura por computador y es cuando en el año 2007, cuando se establece la normatividad y toda la reglamentación técnica necesaria para definir claramente cómo debía expedirse, entregarse, aceptarse y conservar esa facturación electrónica en el 2017 y se va convirtiendo la facturación electrónica en una opción voluntaria pero muy viable para muchas empresas. Ya después se van yendo los años y ya empieza la DIAN a decir, venga, ¿cuáles empresas quieren facturar voluntariamente, electrónicamente? Les vamos a ir dando como todos los tips y ellos iban a ir ajustando como todos los procesos. Cuando llegamos al 26 de marzo del 2019 empieza y sale la resolución 0020 donde ya se dice es obligación facturar electrónicamente y a muchos de nosotros que trabajamos en las empresas sale un cronograma donde nos dicen según su actividad, según si es grande contribuyente, según su sector, vamos a comenzar a facturar electrónicamente según estos calendarios. Pero se puede decir que la mayoría de personas a noviembre del 2020, un año que recordamos con mucho cariño, teníamos que ya estar facturando electrónicamente. Unos iniciaron en enero, otros en febrero, en marzo, o sea, había un calendario en los que ya cada uno fuimos facturando electrónicamente. ¿Qué tenemos que decir de la factura electrónica también? La factura electrónica ha ido avanzando y digamos que se ha ido acomodando a todos los avances tecnológicos y a todas las reglamentaciones gubernamentales para hacer un mecanismo confiable, fiable y veraz para facturar electrónicamente y no nos podemos olvidar que esto lo que busca, creo que uno de los sentidos de la facturación electrónica es ir combatiendo la evasión, ¿cierto? Porque ahorita, como lo vamos a ver más adelante, esto surte unos procesos donde se valida la factura antes que llegue como a su destinatario. ¿Quiénes dan las reglas de quién es la autoridad competente para establecer las características y todas las condiciones que tiene que cumplir la factura electrónica? Es la DIAN. La DIAN es la autoridad competente que nos dice todas las condiciones, plazos y todas las mecanismos técnicos y que se tienen que cumplir para que la factura electrónica se convierta en un título valor, que es lo que nos estaba conversando el doctor Esteban, que lo más importante que nosotros cuando trabajamos en la parte administrativa o tenemos a cargo empresa, necesitamos garantizar que cada factura electrónica de venta que se realiza en la compañía se convierta en un título valor para que ésta pueda ser transada en otras esferas, llámese en un ejecutivo, llámese en un factory, llámese en cualquier otras esferas jurídicas, que en esto me ayuda pues más el doctor Esteban. En todas esas esferas jurídicas necesitamos que siempre esas facturas electrónicas sean consideradas como título valor. Hoy, en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, ¿quiénes están obligados a facturar electrónicamente? Todas las personas jurídicas, sin excepción, que están constituidas legalmente, están obligadas a facturar electrónicamente. Y las personas naturales que enajenan bienes o servicios que tengan unos ingresos brutos superiores a 3.500 VTs. ¿Cuántos son 3.500 VTs? Pues son alrededor de 164 millones de pesos. Si cumplimos esos topes, ya tenemos que mirar que estamos obligados a facturar electrónicamente. Pero existen unas excepciones que aunque las personas naturales no se ganen esos 3.500 VT, ya están obligados a facturar electrónicamente y por ejemplo es cuando tienen más de 2 establecimientos de comercio, son usuarios aduaneros o decidieron optar por el régimen simple de tributación. Estas personas, por ejemplo, aunque no se ganen más de los 3.500 VT, están obligadas a facturar electrónicamente y digamos que deben de estar súper vigilantes de todos estos temas. Donde
¿Dónde tenemos la normatividad de qué es la factura de venta como título o valor? La encontramos en el decreto 1074 de 2015 en su numeral noveno, en su artículo 2.2.2.53.2, que nos dice qué es esta factura electrónica de venta como título o valor. De ahí podemos nosotros ir como olvidando cada una de estas resoluciones que han venido surgiendo durante todos los años. En el año 2022 sale la resolución 85 en la que nos ponen unas condiciones especiales tanto para el emisor de la factura como para el receptor de la factura. No nos vamos, digamos que, a adentrar dentro de cuáles son los requisitos específicos de las facturas, porque eso está en el artículo 621 del Código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Eso está ahí, que es cómo se denomina, plazos, hora, fecha, determinación del artículo, valor unitario, bueno, como todo eso que tiene que llevar la factura electrónica, sino que acá este artículo séptimo de la resolución 85 nos va a decir, si bien tiene que cumplir esos requisitos señalados en esos artículos, si bien tiene que darme a conocer el vencimiento de la factura electrónica de venta, nos incorpora 3 eventos súper importantes, que esto es de lo que más vamos a conversar en esta noche, que es el acuse de recibido de la factura electrónica, el recibo de bien o prestación del servicio y de ahí se desprende una aceptación expresa o una aceptación tácita de la factura electrónica de venta. Cuando hablamos de una aceptación expresa, es que le damos a aceptar a esa factura electrónica. Todas las personas que tenemos empresa y que trabajamos en ella, sabemos que también nos ha tocado incurrir en unos costos adicionales de todos estos software para la recepción de facturas, no solo para la emisión, porque tenemos que contratar un operador o un software que está autorizado para la DIAN para nosotros facturar electrónicamente, sino que también tenemos que tener un software para la recepción de facturas. Y es ahí cuando recibimos una factura en la cual nosotros decimos, nos llega una factura. ¿Qué hacemos con esa factura? Digamos que eso es un radicado de que me llegó una factura. De ahí yo le voy a decir, sí, me llegó una factura que es un acuse de recibido. Después le puedo decir, recibí el bien o la prestación del servicio y luego le puedo dar la aceptación tácita de esa factura o si bien dado estos pasos anteriores no se da esa aceptación tácita, lo que se viene es si no se da esa aceptación expresa, que es cuando le damos a aceptar, podemos darle una aceptación tácita, que es después de 3 días de haber dado estos pasos anteriores. Si no se da esa aceptación expresa, digamos que opera la aceptación tácita de la factura electrónica. Pero cuando nos hablan qué es ese acuse de recibo de la factura de venta, ese acuse de recibido de la factura de venta está definido expresamente en el artículo 2 de la resolución 85 del 2022. La DIAN determina que el acuse de recibo de la factura electrónica de venta es uno de los requisitos para configurar la factura electrónica de venta como título o valor. Nosotros tenemos que ser súper garantes que todas las facturas de venta que expidamos, ¿cierto?, a nuestros clientes se conviertan en título o valor, porque esa solo será la garantía que tenemos luego para que se convierta exigible en un proceso ejecutivo, ¿cierto? O si queremos hacer factoring para que sea en un proceso de factoring se puedan transar esas facturas o ceder, también tiene que estar constituidas como título o valor. Y nos dicen, uno de los requisitos es que se tenga el acuse de recibo de la facturación. Entonces, cuando nosotros expedimos esa factura a los clientes, nosotros nos fijamos que el XML se vaya súper bien, que quede validado en la DIAN y que haya llegado a la entidad donde nosotros les estamos facturando. De ahí ya todo lo que pase con esa factura depende es del receptor de la factura, no depende de nosotros como emisor de la factura, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros no podemos hacer nada porque dependemos
de la diligencia del receptor de la factura, y ahí es donde ya se nos empiezan a abrir un montón de abanicos de problemas, porque muchas de las instituciones, cuando la DIAN pensó y concibió todo este tema, la facturación de electrónica, del acuse de recibido y de algo que seguramente ustedes han escuchado hablar, que es del Radian, donde se pueden subir todas las facturas para transarlas y que sea un comercio mucho más ágil y mucho más eficaz electrónicamente para transar las facturas. Se crea todo esto del acuse de recibido, pero la DIAN no pensó en la particularidad que había en ciertos sujetos, que ya lo vamos a ver, en ciertos contribuyentes que no necesitan ese acuse de recibido para determinar que sus costos y sus impuestos descontables se tengan que someter a este acuse de recibo. Entonces, cuando vemos este artículo séptimo de la resolución 85, decimos que esto opera solo para las facturas a crédito. Las facturas de contado no se contemplan en todo este proceso, sino para las facturas a crédito. Es una factura electrónica de venta como título o valor, debe de estar validada por la DIAN, debe de tener el acuse de recibido, debe tener el recibo de la mercancía o de la prestación del servicio y debe de contar con una aceptación, sea expresa, como ya lo hablamos, o sea tácita. Cuando nosotros tenemos una factura en el mundo ideal, donde todos cumpliéramos con todas las obligaciones que nos impone la DIAN, este debería de ser lo que siempre vemos. Este es un ejemplo real. Cuando nosotros nos metemos a ver la trazabilidad de la factura electrónica en la DIAN, este debería de ser como el ejercicio real de cada factura electrónica que nosotros le emitimos a un cliente. Como vemos ahí, como en la línea del tiempo, hay un radicado que nos dice en la fecha en que se radicó la factura. Hay un acuse, hay un mensaje de acuse que dice: recibí una factura electrónica. Hay un recibido que, si vemos, todos pueden tener momentos diferentes o ser el mismo, porque es en ese mismo, es en línea. Cuando yo hago todo esto a través del software de recepción de facturas, tengo un recibido de esto y hay una aceptación. Esa factura que se emitió, que es este ejemplo que traemos acá, esta factura se constituyó como título valor. ¿Cuál es el problema que estamos evidenciando? Y es el que queremos estar aquí muy atentos, como compartiendo con ustedes, es que muchas veces solo se llega al primer paso, que es el radicado, al que recibieron la factura. Ya, no hay ningún acuse de recibido de factura, no hay ningún acuse de recibido de la mercancía o de la prestación del servicio, y mucho menos hay un acuse de aceptado. Y digamos que si se cumplieran esos tres pasos anteriores, yo podría, a través de un software, no es que nosotros tengamos la potestad de simplemente darle a aceptar, sino que también hay que incurrir en un software adicional en el que podamos darle el aceptado, que ya sería una aceptación tácita a estas facturas, y que todas esas facturas se constituyan en el título valor. Esta es la línea del tiempo en un mundo ideal que debería de cumplir cada una de las facturas electrónicas que nosotros emitimos hacia los clientes. Entonces, ¿qué dice la DIAN? Venga, como yo necesito configurar estas facturas electrónicas como título valor, y para eso depende que el receptor de la factura de estos momentos y estos eventos, yo le voy a poner una obligación a los receptores de factura. Se los voy a poner en el artículo 34 de la resolución 85 del 2022, y lo vamos a ver en el inciso 10 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que establece, pues esto es como un resumen porque eso es súper largo, y establece que dice que el acuse de recibido de las facturas electrónicas de venta será una obligación en aquellos casos en aquellos casos en los que el contribuyente pretenda que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces aquí es donde se empieza a complicar la situación, porque ¿qué dicen? Si bien
para el emisor de la factura es súper necesario ese acuse de recibido para que la factura se le constituya en un título o valor. El receptor tiene una obligación de dar esos momentos, de dar esos mensajes, de dar esos mensajes electrónicos de confirmación de recibido de la factura y de los bienes y servicios prestados, se convierte en una obligación de ese receptor de la factura para que esos costos, como yo se los estoy facturando, es un costo o un gasto para ese adquiriente, para que ese costo-gasto sea deducible de renta, tiene que dar, es obligatorio dar los mensajes electrónicos de confirmación. Y más, si esa factura que se les expidió tiene IVA, para que ese IVA puedan llevarlo como descontable en su declaración de IVA, tienen que haberle dado esos mensajes electrónicos de confirmación del recibo de la factura. ¿Y qué es lo que está pasando? Que eso no sucede en varias instituciones porque simplemente no tienen la obligación, porque son contribuyentes del régimen tributario especial, porque, por ejemplo, los hospitales no son contribuyentes del impuesto de renta. Por ejemplo, si nosotros le facturamos al régimen simple de tributación, ellos tienen una forma diferente de depurar su renta donde no existen costos y deducciones. Entonces a la DIAN se le quedó como por fuera este montón de contribuyentes que no tienen la obligación de constituir esos costos y gastos como deducibles dándolos a través del mensaje electrónico. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en estos momentos? Que aunque esto está desde el 2022, hoy 2025, muchas instituciones ni siquiera tienen el software para la recepción de documentos. ¿Por qué? Porque presentan ingresos y declaración de ingresos y patrimonio, simplemente ahí no hay impuesto, son del régimen contributivo, son del régimen, el régimen de tributación simple, tampoco tienen esa misma depuración, o los hospitales, por ejemplo, pues no son contribuyentes, ellos no necesitan constituir o que sus costos y gastos sean deducibles de renta. Entonces, ¿qué pasa? Existen unas consecuencias al no realizar el acuse de recibo por parte del adquiriente o receptor, ¿cierto? Al que nosotros le facturamos, es obligatorio para el receptor de esta que es si es responsable del impuesto de renta e IVA, para que se le constituya deducción o costos en la declaración de renta o puedan descontarse sus impuestos en la declaración de IVA, es indiscutible y es obligatorio según el artículo 34 de la resolución 82 y el inciso 10 del artículo 616 del Estatuto Tributario, dar esos mensajes. Entonces aquí viene la primera reflexión. En las empresas donde nosotros trabajamos o somos administradores, estamos en la parte administrativa, hoy estamos en vencimientos de renta. Hemos verificado que todas las facturas electrónicas que nos han llegado, nosotros para poderlas llevar a la declaración de renta, se les ha dado esos mensajes de recibido, porque si no, ya tenemos una primera alerta, porque entonces esos mensajes en una posible revisión de la DIAN serían impuestos, serían costos y gastos no deducibles para la empresa. Y si estamos hablando de la declaración de IVA, ese IVA descontable sería un IVA no procedente porque no se le dieron los acuses recibidos, los mensajes electrónicos de los acuses de recibido de la factura. Entonces es ahí donde empezamos a mirar que esto, aunque si bien empezó en el año 2022, hoy en el 2025 no es tan popular y no se ha vuelto como una de las obligaciones que como empresa tenemos presentes. ¿Y cuál es las consecuencias para el emisor? Para el emisor tiene unas consecuencias peores porque es desproporcional la carga que le dejan al emisor porque no depende de él, depende del receptor. El receptor sí no se puede llevar como costo de deducción esos gastos por no hacer este trámite de los mensajes y de estos momentos de la factura electrónica. Es su responsabilidad no hacerlo. Entonces será su responsabilidad no llevarse en la declaración de renta o en la declaración de IVA esos costos y gastos o esos descontables, ¿cierto? Pero todo queda bajo su responsabilidad.
En cambio, cuando estamos hablando del emisor, él hizo bien, él validó su facturación en la DIAN, la hizo electrónicamente, cumplió con todos los requisitos, la envió, pero no depende de él. Esos momentos queda una carga desproporcionada para el emisor. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que al no tener los eventos necesarios del acuse de recibo de la factura y de la aceptación de esa prestación del servicio o ese recibo de mercancías, la factura electrónica de venta no se constituye como título o valor. Por ende, si va a un proceso ejecutivo, el juez seguramente desestima la demanda y dice, aquí no hay proceso ejecutivo, aquí no se puede hacer esto, que lo vamos a ver más adelante con el doctor Esteban. Aquí simplemente se desconoce esa factura como título o valor. Y es lo que nos comentaba él, que en estos momentos tan importantes y tan trascendentales en el sector salud, no nos podemos dar el lujo de no estar constituyendo nuestras facturas electrónicas de venta como título o valor. Otra de las consecuencias es si la factura electrónica de venta no ha sido aceptada expresa o tácitamente, se dificultan las acciones ejecutivas o cambiarias de las mismas. Es lo mismo si no tiene los tres eventos, si no tiene los eventos de los mensajes electrónicos, jamás nosotros le vamos a poder dar esa aceptación tácita que se da a los 3 días. Y existe una afectación económica para el emisor de las facturas debido a que estas nunca pueden ser cobradas ejecutivamente. Y es acá donde se vuelve un problema gigante cuando vemos esta morosidad tan grande que estamos viviendo en el sector, seamos una empresa o seamos personas naturales, y estamos facturando electrónicamente como personas naturales a otras instituciones y no estamos verificando esos acuses. ¿Cómo vamos a hacer para demandar luego, cierto? Y recordemos que las facturas pues también tienen unas prescripciones que no podemos esperar pues mucho tiempo para hacer esto. Nosotros nos preguntábamos, pues con esta problemática tan grande que se está viviendo en estos momentos, nos preguntábamos si existe algún mecanismo para exigirle al receptor de una factura electrónica que realice el acuse de recibido. Hemos hablado y hemos consultado, se han hecho derechos de peticiones, se ha mandado derechos a la Procuraduría, a la DIAN, con firmas jurídicas pues legalmente no muy reconocidas en la sociedad. Hemos hecho como este estudio y desafortunadamente jurídicamente no existe un mecanismo o un procedimiento a través del cual el emisor le pueda solicitar ni obligar al receptor de la factura que realice el acuse de recibo. No existe jurídicamente ese mecanismo. Entonces ahí es donde se viene toda esta problemática de qué vamos a hacer si, por ejemplo, yo soy un hospital, estoy recibiendo un montón de facturas, ni siquiera tengo los mecanismos ni tengo la estructura para dar los acuses de recibido, simplemente se quedan ahí en el radicado y simplemente ellos dicen, es que a mí no me obliga la norma a dar esos acuses porque yo no necesito esos costos y gastos como deducibles porque yo soy un no contribuyente de renta, simplemente tengo un régimen tributario especial o soy del régimen simple. Entonces ellos en ese momento, María Adelaida, en ese momento nosotros dejamos de estar, gracias, nosotros dejamos de estar, ellos dejan, o sea, dejamos de ser una prioridad para ellos porque no pasa, pero resulta que también cuando nosotros le facturamos a una SAS o le facturamos a una empresa común y corriente, tampoco tenemos esa disciplina para estar revisando en qué momentos de los acuses de recibido tenemos las facturas. Esa disciplina no existe de estar mirando o llamando al cliente a decirle, venga, usted por favor le da los mensajes electrónicos que usted tiene que darle por obligación a las facturas, usted por favor me los da para yo luego poder configurar una aceptación tácita de todas esas facturas. Eso no existe. Y jurídicamente tampoco ha pasado. O sea, jurídicamente no tenemos nada que nos diga que es una obligación para ellos.
Esto es un requisito que pone la DIAN, pero como yo se los mencionaba anteriormente, a ella dejó por fuera un montón de contribuyentes que simplemente no son declarantes. Al no ser declarantes, esto no es algo prioritario en su quehacer, en su administración, porque simplemente pues no tienen ni siquiera los mecanismos, ni siquiera tienen las herramientas para hacerlo. Esto nos está llevando a una situación muy compleja en el sector porque al hospital no le interesa tributariamente hacer esos acuses de recibido. Al hospital no le interesa. Al contrario, se puede beneficiar de esta omisión porque al cliente, pues y esto tal vez va desde la mala fe, pues bueno, aquí no vamos a juzgar si es desde la buena o desde la mala fe, pero a ellos les conviene porque simplemente nunca va a poder ser ejecutado, porque nunca va a haber cómo constituir un título valor que los obligue en un proceso ejecutivo a pagar, ¿cierto? Y recordemos que el proceso ejecutivo es aquel proceso que se lleva de una forma más expedita, de una forma mucho más rápida para poder cobrar estas facturas. Y desafortunadamente, no se concibe una sanción. No hay una sanción para aquellas personas que no dan esos acuses de recibido, no existe la sanción. La sanción no va más allá de la que acabamos de hablar, que esos costos y gastos o esos impuestos no descontables, no deducibles como en el caso del IVA, no se los puedan descontar en cada una de la declaración. Eso no va más de ahí. En marzo del 2025, si no estoy mal, salió un concepto de la DIAN con relación a toda esta problemática y dice, es un concepto, recordemos que los conceptos, si bien son unos lineamientos de los cuales nosotros nos podemos fiar de la DIAN, pues no son vinculantes y dicen, no es que no se haya estipulado un plazo para mandar los acuses de recibo. No, se supone que esos acuses de recibo o esos mensajes electrónicos que nosotros estamos obligados a dar en esos momentos de la facturación se deben de dar antes de tomarnos el costo-gasto como deducción o antes de presentar esos impuestos deducibles, como en el caso del IVA, en las declaraciones correspondientes. Lo deja abierto, dice, se deberían de dar, pero si no se dan, los puedo hacer cuando me acuerdo, posiblemente sí, y no existe hoy, no existe hasta hoy una norma que los esté obligando a que esos eventos se tengan que dar antes. Entonces, ¿qué ha pasado y hemos observado? Hacemos una factura a un hospital, vamos a suponer que hoy es, no sé, agosto del 2024. Entonces, si nosotros tenemos esa factura que fue a crédito y la hacemos en agosto del 2024, jamás nos percatamos si le dieron solamente el recibido, nunca supimos si se lo dieron y vamos a ir a revisar. Seguramente si vamos a marzo del 2025, muchas de esas facturas que hemos expedido, muchas de las instituciones privadas, no necesariamente son públicas, esto está pasando mucho en las instituciones privadas, no les han dado los momentos, pero si vamos después de mayo, que es cuando ya debimos de haber presentado las declaraciones de renta, muchas ya tienen todos los acuses, porque ¿qué hacen? Pues digamos que desde contabilidad vamos a presentar la declaración de renta, entonces le decimos al auxiliar, venga, revíseme que todas estas facturas que me voy a descontar, todas tengan ese acuse de recibo, a todas les haya dado esos mensajes electrónicos de los acuses de recibido para podérmelas descontar, porque en eso la DIAN en el artículo 616, que veíamos ahorita raya 1 el Estatuto Tributario en su inciso 10, y en el artículo 34 de la resolución 0082 sí nos dice, es tan importante que lo que nosotros nos soporta los costos y deducciones sea una factura electrónica que cumpla todos los requisitos. Es tan importante eso como que tenga los mensajes correspondientes a todos los acuses que se necesitan para que la contraparte pueda eh, constituir su facturación como una factura electrónica de venta y que sea un título valor. ¿Cuáles son estas propuestas de acción que nosotros les traemos y son propuestas para todo el sector de la salud?
y es utilizar un software que permita la trazabilidad de las facturas electrónicas. Si nosotros no tenemos un buen software que nos dé esa línea de tiempo como las que le mostré al inicio, estamos definitivamente al aire y al arbitrio y digamos que a la merced del contratante, del adquiriente de los bienes. Nosotros les prestamos los servicios, nosotros vamos y hacemos el trabajo, facturamos, pero si él no le da los acuses, no hay factura electrónica constituida como título o valor, no se puede hacer como unas acciones mayores. Desde la experiencia que se ha tenido en el sector, antes los jueces solicitaban como evidencias que la otra parte había recibido la factura. Esas evidencias las veíamos cuando podíamos observar que la otra parte había recibido la factura. Evidencias como las siguientes. Esto es un software de facturación que, si bien antes los jueces y algunos jueces, recordemos que todo esto de la facturación electrónica es un tema que se ha ido introduciendo, pero aún nos cuesta mucho electrónicamente a los jueces entender que ya no es físico, sino electrónico todo. Aquí podemos ver y pueden ser evidencias importantes en un proceso que se enviaron. La factura se envió a varios correos, se envió y que podemos observar cuándo fue abierto, cuándo fue procesado, cuándo fue descargado. Entonces es ahí donde nosotros, si tenemos un buen software, podemos hacer esa trazabilidad y si bien estamos ante una imposibilidad de hacer algo más, porque eso no depende de nosotros como emisores de las facturas, si necesitamos en un proceso, en un futuro proceso, tener esas evidencias y eso solo nos lo da un buen software, un buen software de facturación. No permitir incrementos de cartera más allá del riesgo controlable, porque si se permite esos riesgos de cartera más allá de lo que se puede controlar y no estamos teniendo los acuses de recibido y no estamos constituyendo las facturas electrónicas como título o valor, casi que es una cartera de muy dudoso cobro, ¿cierto? Muy riesgoso ese cobro porque simplemente pasó acá en Medellín, una institución grande, prestigiosa, dijo, no hay constitución de título o valor, puesto que yo jamás le di los acuses de recibido. Entonces es muy triste uno tener que hacer uso como de esa mala fe, por decirlo así, o más que mala fe, esa falta de cumplimiento de la norma para excusarse en pagar algo, simplemente eso es demasiado triste. Unificación de todos los actores frente a las instituciones de salud es que nosotros necesitamos estar enterados de todos estos temas para poder que en grupo, para poder que todos hagamos la fuerza de empezar a solicitar, venga, por favor, dele los acuses de recibidos a las facturas, coloquémoslo en los contratos. Es indispensable que me dé los acuses de recibido para poder constituir la factura como título o valor. Hoy somos amigos, hoy tenemos unas muy buenas relaciones comerciales con nuestros clientes seguramente, pero uno no sabe cuándo tenga que llegar a un proceso ejecutivo. Hacer un oficio a la Procuraduría para investigación a los funcionarios públicos por la evasión de las normas. Aquí ya Salud hizo este paso, también ya hizo eso a la Procuraduría. Hubo una audiencia de descargos, escucharon cuál era la problemática, pero más de escuchar qué es la problemática, es un tema mucho más de la DIAN en los que se queda como sin saber porque no hay los mecanismos suficientes para obligar a los receptores de las facturas a dar esos momentos de las facturas electrónicas. Solicitarles a nuestros revisores fiscales, si no tenemos revisores fiscales, entonces al representante legal, a los contadores, que por favor nos digan qué son esas irregularidades que presentan en la interpretación de la norma, porque cuando sale la norma de la DIAN no hace distinción alguna. Esta norma nos cobija a absolutamente a todos. No entendemos por qué existen instituciones que a hoy, mayo del 2025, no tengan las herramientas necesarias para dar esos mensajes electrónicos de recibido de las facturas.
y hacer requerimientos a la DIAN informando de esta situación, pues como para que se alerten, para que caigan en la cuenta que no todos los contribuyentes, que si bien la norma nos cobijó a todos y a todos nos obligó a transitar la factura electrónica, a transitar el RADIAN, a transitar que ya para que se constituya título valor no podemos tener una factura física ni endosarla, que todos estos son mecanismos electrónicos, caigan en la cuenta que dejó por fuera un montón de instituciones a las que no les cobijan las normas porque simplemente no les interesa esos costos y deducciones, no les interesan esos impuestos descontables. La intención de estas charlas es que nos unamos todos para que entre todos los que tengamos estas empresas a las que les facturamos, hagamos la tarea de llegar a nuestros equipos administrativos y decir cómo estamos constituyendo nuestras facturas electrónicas como título de valor. Y si somos personas naturales, mucho más, pues porque somos los responsables de que si no me paga la institución, entonces ¿cómo voy a hacer yo legalmente y jurídicamente para acceder a todas estas herramientas de cobro ejecutivo si no tengo el título valor idóneo y un juez me lo va a desconocer porque simplemente no se cumple un requisito que está expreso en nuestro ordenamiento jurídico? No sé si tengamos preguntas, el doctor Esteban, el doctor Mauricio, si tienen algo más que adicionar a toda esta exposición de lo que necesitamos en los mensajes de las facturas electrónicas. Doctor Esteban o doctor Mauricio. No, me parece que está muy completa la exposición, María, y estoy viendo el chat, pero realmente es un tema que no es acabado, no tenemos una solución definitiva y más estamos orientados hacia las disposiciones que les diste, tener un buen software que nos permita acreditar que si bien esos momentos no fueron marcados adecuadamente por el receptor, sí se dio una trazabilidad de la factura y el receptor tuvo conocimiento de esa factura para poderle mostrar al juez que efectivamente pues, nos configuró un título valor. Así es. Así es, lo del software de facturación es indispensable. Nosotros estamos en la obligación de no solo tener un software para facturar electrónicamente los bienes y servicios prestados, sino también tener un software, una herramienta para recibir las facturas. También es súper necesario tener ese software para la recepción de documentos electrónicos y es en esa recepción de documentos electrónicos donde le damos los eventos que necesitamos y que es obligatorio darle para poder constituir que ese gasto, eso que me facturan, esos honorarios que me facturan, ese computador que compré, ese servicio que me prestaron, ese mantenimiento, o sea, todo lo que nosotros tengamos para poderlo constituir como costo pues costo deducible en la declaración de renta, tiene que tener esos mensajes electrónicos, no solamente, no, yo creo que nos quedamos en la cabeza de que sea factura electrónica, que cumpla todos los requisitos y que si no factura electrónicamente le tenemos que hacer un documento, soporte electrónico para poder llevarlo a la contabilidad y poder descontárnoslo en el impuesto de renta. Nos quedamos como con esa obligación y hemos dejado en el olvido, y está desde el año 2022, que adjunto, anexo, al ladito, siempre está como obligación esos mecanismos, esos mensajes electrónicos para que también eso se constituya como título valor. ¿Podría la DIAN desconocernos esos costos y gastos si no le estamos dando el recibido, esos pasitos cuando nos llegan las facturas electrónicas y que a veces los vemos cuando nos llegan en el correo electrónico? A veces vemos que dice aceptar, rechazar o no sé qué, los vemos pero como que no le damos importancia y en realidad tiene una importancia tributaria muy relevante. Doctor Mauricio. María, hay una pregunta que creo que pues, yo la contesto, tú la complementas, aunque yo creo que en el transcurso de toda la charla se dio. Y es que cuando te llega a ti el correo, pues ahí es como receptor una factura, pues uno lo que tiene que dar es dar como recibido, ya va dando todos los pasos, ya el área de contabilidad de su organización se encarga de darle el acuse, el recibido y el aceptado. O el Lo, rechazado.
o rechazado si Porque no también es, dice, ¿cierto? no, esta factura no es mía o no recibí a gusto la mercancía del servicio. Eso. Pero lo otro también es lo que dice María, si uno no tiene el software como organización, uno no tiene, que es la parte delicada para todos ustedes, no tiene uno cómo verificar que las facturas que envió a otras instituciones se cumplieron los tres pasos. Entonces, por lo tanto, usted queda completamente navegando y partiendo de la buena fe del otro lado, porque usted teniendo acá el software, uno lo que hace es verificar y estar presionando a las instituciones para que realicen los tres pasos. Eso casi que se volvió una auditoría, o sea, si en nuestras organizaciones tenemos revisores fiscales, auditores, eso se volvió una auditoría exhaustiva porque pensaría yo que en estas alturas no nos podemos dar el lujo de no constituir el título valor porque no sabemos en qué momento se tenga que llegar a un proceso ejecutivo. Pero sí, se debe de tener el software adecuado para la recepción de facturas. Y ahí dar los momentos, todos los acuses que vimos y esos momentos, pues el que nos podemos saltar si queremos es el de la aceptación, pero porque sabemos que ahí sí le dejaron esa aceptación tácita a otra persona, entonces pues al adquiriente, si algo que se dé después de los 3 días, pero en ese sentido sí lo necesitamos. Yo veo que hay un participante, Oscar, tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Muchas gracias Buenas por noches. la reunión. Creo que es bastante importante, ¿no? En la medida que uno va escuchándolos y va como pensando en la función que uno cumple, digamos, en la empresa, pues uno dice como que, bueno, no se hacen ciertos procesos, ¿no? Y mi pregunta es más enfocada, digamos, si su merced hace rato hablaba de que cuando el emisor, en valga la redundancia, emite la factura y el receptor pues no hace los diferentes eventos, digamos, esto no, no sé si le entendí o no le logré, no le logré captar la idea. Si la situación, en caso de que el emisor no haga los tres eventos que su merced explicaba, el no la aceptar, o no hacer los tres eventos por parte del emisor, no, eso ocasionaría que la factura no se convertiría en un título valor para el descuento en una reducción o descuento en los gastos, en un caso futuro de la factura de la declaración de renta, Exacto, o sea, o simplemente o simplemente es cuando no se hacen los tres eventos por parte del emisor y uno pues no le ha hecho seguimiento a dicho proceso, digamos que en caso de un proceso ejecutivo no se podría hacer nada. O sea, no se podría dar como digamos, un alegato jurídico, ¿sí? Porque no se ha podido hacer el proceso, no se le ha hecho seguimiento a los tres eventos por parte de nosotros como emisores, a las dos cosas, o si es para los dos casos o simplemente para un caso, no, tanto creo que hay, para descuento o sea, como tanto para el descuento de costos en declaración de renta o también para los procesos posibles ejecutivos que tenga que tener la empresa si, cuando emite una factura. No sé, no me quedó clara entonces esa no, ya parte. lo vamos a resumir. Vamos a resumir. Y lo segundo, y la segunda pregunta, Sí. tiene que ver cuando hacemos la aceptación, cuando pues somos receptores, ¿no? De las facturas o cuando generamos un costo, un servicio, en caso de que no se haga la aceptación de la acuse de tácita, si no está que el último evento, la aceptación tácita del último evento, eso, si no se hace ese acuse o el tercer evento, no se constituiría entonces la factura como un título valor. Listo, entonces vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta, Oscar, es importante que diferenciemos cuando somos emisores y cuando somos receptores, ¿cierto? Cuando somos emisores y emitimos una factura electrónica, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos emisores
y emitimos esa factura electrónica, nosotros ya hacemos la validación en la DIAN, cumplimos todos los requisitos y digamos que le llegó esa factura electrónica al receptor. El receptor debe cumplir con los 3 eventos. Entonces, tiene que decir, me llegó una factura y digamos que ese es el radicado. Yo voy a decir, primer evento, me llegó una factura. Segundo evento, recibí a satisfacción los bienes o los servicios prestados. Y viene un tercer evento que es la aceptación. Cuando estamos parados, digamos que con la camiseta del receptor, porque es a mí la que me llegó una factura electrónica, yo le tengo que dar esos eventos, por lo menos hasta el recibido de la mercancía o la prestación del servicio, por lo menos. Entonces, tuve un radicado, tuve un acuse de que me llegó una factura y que recibí la mercancía o la prestación del servicio. Digamos que yo me olvido de dar la aceptación, pero con solo darlo esos dos primeros, digamos que esos 3 primeros eventos que se dieron antes, con solo esos 3, esa factura para usted como receptor ya se constituye como costo-gasto deducible. Usted le tiene que dar esos eventos para que se constituya costo-gasto deducible que usted va a ir a la declaración y los va a llevar a la declaración de renta. Esas son sus obligaciones como receptor. Y resulta que esos eventos que usted le da a esas facturas es la puerta que necesita el emisor para que la factura se constituya como título o valor. Esos 3 eventos, puede que usted, repito, se le haya olvidado darle la aceptación, pero usted ya cumplió con los mensajes electrónicos que vimos que eran obligatorios. Ya se le constituye digamos que al emisor de la factura ese título o valor porque simplemente ya cumplió con todos los eventos estipulados por la DIAN en sus resoluciones y dice, yo expedí la factura y miren los mensajes electrónicos de recibido de la factura y el recibido de la mercancía o la prestación del servicio. Yo puedo dar una aceptación tácita que se da después de dado esos tres eventos, la radicación, el acuse y el recibido de la factura. Después de dado esos 3 eventos, si yo no le doy el aceptado, la norma contempla que luego de 3 días ya se entiende como aceptada la factura. Digamos que es como opera el silencio administrativo. Como usted no le dio aceptado, pero usted no rechazó la factura y al contrario, le dio los eventos de recibido, ya esa factura se entiende como aceptada tácitamente y se puede configurar, se puede constituir como título o valor. Ese en cuanto al primer punto, y espero pues que ahí le haya quedado un poquito más clara la idea de cuáles son las consecuencias como receptor. Las consecuencias como receptor, repito, es dar esos eventos para que el costo-gasto sea deducible o si esa factura tiene IVA, usted se la pueda llevar como un IVA descontable, ¿cierto? Y es importante para el emisor para poder constituirla como título o valor en un futuro en un proceso ejecutivo, ¿cierto? Y la segunda, que es la que creo que me acuerdo, es que digamos que ya después de que se surtan esos 2 eventos, que el receptor de la factura surta esos 2 eventos, ya nosotros, pues ya es el emisor, surte un procedimiento adicional que es dar la aceptación tácita si no tiene la expresa y ya ahí es donde se constituye título valor y puede acceder a un proceso ejecutivo. Yo les contaba la experiencia que muchos jueces pues que apenas están adentrando en toda esta normatividad de la factura electrónica, antes no exigían ese acuse de recibido, no lo estaban sino que solicitaban como las evidencias de que efectivamente la factura les hubiese llegado al cliente. Pero ya nos hemos encontrado varias sentencias porque también los jueces han ido mejorando y digamos que agudizando sus estudios en los que dicen, no se constituye título o valor porque simplemente
no hay acusos de recibido y no se constituye título o valor y están desestimando esos procesos jurídicos. No sé, Derly, si tenemos otras preguntas en el chat. Sí, tengo una de Marta Castillo. Sería bueno una charla para profesionales independientes que no tenemos contratos, solo atendemos particulares, profesionales que hacemos la factura de venta gratuita de la DIAN y que no hacemos software para facturas recibidas, tampoco llegamos a las 3.500 y presentamos declaración de renta como persona natural. Ahí en esa parte ellos tienen muchos interrogantes sobre ese proceso, cuando son en la parte como personas independientes. Sí, yo sí creo que amerita una sesión adicional porque también a todos los independientes con esta resolución que creo que entra en vigencia el próximo mes, si no estoy mal, el próximo mes ya entra todo lo de la facturación electrónica en salud, donde el ministerio pues está creando todas las plataformas necesarias porque ya se hizo obligatorio lo de los RIPs, ¿cierto? Y ahí también es súper importante, vamos a tener, aunque son dos, digamos que son dos obligaciones diferentes, ya se factura electrónicamente y ahí es donde vamos a tener que estar afianzando mucho más. Si facturo electrónicamente, bueno, ¿cómo me blindo para que esta factura electrónica independiente que tiene que surtir para poder hacer la factura electrónica y que se le acepten todo lo de los RIPs y todo lo de esta facturación electrónica en salud, tiene que estar súper pendiente si ya no es, esa solución gratuita de la DIAN, si bien es muy oportuna y si bien nos ha ayudado mucho a todos, se está quedando corta en cuanto a estos temas porque simplemente si yo soy una persona independiente que tengo mis ingresos como rentas laborales y quiero llevar y opto, porque recordemos que hay rentas laborales y hay rentas laborales pero más de honorarios donde yo opto no por el 25, los costos y gastos, no opto por ese 25% exento, pero si opto por descontarme costos y gastos, yo tengo que cerciorarme de haber dado los acusos de recibido y de haber y tener todo ese soporte de esos costos y deducción desde lo que acabamos de hablar, que sean facturas electrónicas de venta. Si no son facturas electrónicas de venta, tuvo que haber expedido el documento de soporte electrónico, que esa es otra obligación para los no obligados o sea, cuando recibo costos y gastos de personas no obligadas a facturar y yo quiero hacer uso de eso como costo de deducción en la declaración de renta, tenemos que cumplir con esa obligación. Y ahí es donde la solución gratuita de la DIAN se está quedando corta, porque a mí me podrían desconocer todos esos costos y gastos cuando opté por esa opción y no por el 25% de las rentas exentas. Yo tengo que cumplir con esa obligación y seguramente yo sí tengo cuentas de cobro, no les estoy haciendo ese documento de soporte electrónico, pero eso ya es fundamental. El documento de soporte electrónico ya no hay como decir no sabía porque ya está hace más de 2 años, ya eso es una obligación y el desconocimiento de los costos y deducciones de los no obligados a facturar si no tienen documento de soporte. Entonces yo sí creo, Derly, que sí es diferente, pero van de la mano en que cada vez tenemos que estar mucho más vigilantes en toda la reglamentación que hay, porque es demasiada la reglamentación de la DIAN para llevar esos costos y gastos de los no obligados a facturar a la declaración de renta. Entonces sí, es importante tenerla. Listo, María Adelaida. Entonces estaremos pendiente con la junta directiva para revisar el... Ahí está el doctor. Estamos pendientes el tema de discusión y mirar quién puede, cómo organizar la charla. No hay más preguntas, entonces yo pienso que ya obviamente si se inscribieron después les puede llegar a ser, les puede llegar la grabación. Y a todos muchas gracias y hubo una muy buena acogida y la idea desde la Organización de su Salud y las organizaciones que hacen parte de ella es brindar educación, información y apoyo a cada uno de los profesionales de la organización, de las 12 profesiones que representamos en Salud.
A todos una feliz noche. Muchas gracias a María Adelaida y al doctor Esteban Muchas por la gracias a charla del día de ustedes. hoy y esperemos que aprendamos todos un poco porque de verdad que lo que hoy ven a muy lejano plazo, la posibilidad de problemas con la DIAN o de defraudación por alguna institución, no está tan lejos. Muchas gracias y una feliz noche a todos. Hasta luego.